Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy les voy a explicar algo que quizás nunca hayan notado en el funcionamiento de Windows. Se trata de la opción Inicio Rápido. ¿Qué ventajas tiene y cuándo puede darnos problemas? Vamos con la intro y arrancamos. A partir de Windows 8 y Windows 10, Microsoft incorporó una función de inicio rápido que básicamente lo que hace es copiar el kernel, los drivers y otros elementos básicos que utiliza Windows para funcionar en el disco rígido durante el apagado. La ventaja de esto es que el inicio va a ser mucho más rápido porque no tiene que cargar todos estos componentes desde cero. El problema viene cuando hay, por ejemplo, algún error en un driver o en algún servicio de Windows y al no reiniciarse desde cero puede darnos pantallazos azules o fallas en el funcionamiento del equipo. Además podemos llegar a notar con el pasar de los días o de las semanas que el equipo empieza a perder algo de rendimiento, que ya no es tan rápido como debería serlo. En mi caso, si miramos el administrador de tareas, vemos cómo figura el tiempo activo más de 4 días de funcionamiento, cuando en realidad todas las noches queda la computadora apagada. Esto es porque toma el tiempo desde la última vez que se reinició en forma completa. Acá hice unas pruebas para ver cuánto tiempo tarda en encender la computadora con el inicio rápido activado y desactivado. Para que tengan una idea y puedan compararlo con su equipo, esta PC tiene instalado una unidad sólida SATA de 240 GB y tiene además 8 GB de memoria RAM. Como pueden ver, cuando está activado, en apenas 14 segundos el equipo está listo para usarse y con el inicio rápido desactivado tardan más o menos unos 20 segundos. Si queremos activar o desactivar esta opción es muy simple, tenemos que ir al menú inicio, vamos a buscar el panel de control. Acá adentro vamos a ir a la parte de sistema y seguridad, después a opciones de energía y acá a la izquierda vamos a entrar en elegir acción de los botones de inicio y apagado. Después hacemos clic acá en cambiar la configuración no disponible actualmente y acá nos va a aparecer la opción para activar o desactivar el inicio rápido. Una vez que lo activan o desactivan van a guardar los cambios, reiniciar el equipo y ya quedaría configurado. Teniendo en cuenta toda esta información, queda en cada uno de ustedes decidir si prefieren tener esta opción activada o desactivada, según si priorizan más la velocidad de encendido o la estabilidad del sistema y ahorrarse algún que otro problema que pueda surgir. Espero que les haya servido esta información. Cualquier duda me la pueden dejar como siempre en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar su like y nos vemos en el próximo video.